Hoy, en Informe Especial, en plena discusión de la reforma laboral, abordamos el candente tema de la desigualdad y el trabajo en Chile. ¿Qué hacemos para hacer una sociedad con menos diferencias? La subcontratación, las desequilibradas negociaciones sindicales y los contratos por un día en la mira de las críticas y los cambios. Aquí comienza Informe Especial. El 22 de junio de este año, 140 trabajadores del Sindicato Express Santiago 1 se tomaron el Ministerio de Transportes. Consideramos que ya no aguantamos más el abuso de esta patronal. Llevaban 14 días en paro, exigiendo, entre otras cosas, mejoras salariales dentro de su negociación colectiva. Y nos vamos a quedar aquí hasta que nos lleguemos a un acuerdo bueno. Según ellos, la empresa no los escuchaba y por eso trataban de llamar la atención de las autoridades. Ese mismo lunes, 24 sindicatos estaban también en huelga a lo largo de Chile. 12 días de huelga de hambre. Los trabajadores subcontratados para las obras de la línea 3 del metro llevaban una semana en paro y habían llegado a colgar el auto de su jefe en señal de protesta. Seguir la huelga hasta la final. Los empleados de Prosegur estaban en huelga, causando una crisis de abastecimiento en los cajeros automáticos. Incluso los científicos se habían decidido a marchar frente a la moneda, exigiendo contratos. Hasta julio de este año se habían efectuado 79 huelgas legales en el país, afectando a más de 14.000 trabajadores. Todo esto en medio de las discusiones de una reforma laboral propuesta por el gobierno, pero cuestionada por los empresarios. Esa mañana, la del 22 de junio, los operarios del Transantiago vieron por la ventana cómo llegaban los carabineros de Fuerzas Especiales hasta el Ministerio de Transportes. A las 9, escucharon que se acercaban a la puerta de la oficina del ministro, donde estaban encerrados. ¡No queremos la presencia del ministro! ¡Esa es nuestra exigencia! 69 personas fueron detenidas. 3 días después, el sindicato llegó a un acuerdo con la empresa, pero el costo que pagaron fue muy alto. 49 de sus dirigentes están formalizados por daños y desórdenes y hoy esperan a ser juzgados. ¿Qué está pasando con los trabajadores en nuestro país? ¿Cómo son los sueldos y condiciones laborales de la mayoría de los chilenos? ¿En qué hemos avanzado y qué nos urge mejorar? Pasan los días, pasan 30 años, profesores jubilados de Chile. Dale, dale. Luis Leiva es uno de los 14.000 recolectores de basura que hay en Chile. Es un trabajo sacrificado y con muchas incomodidades. Mira, te muestro nuestro baño. Para que veas que... Porque quiero... Lo que pasa es que aquí la gente... Es rara la gente que te puede prestarte un baño. Nosotros... Este es nuestro baño. Ahí lo hace. Ahí uno entra y después la bolsita la amarra para arriba. Siempre y cuando el camión no esté lleno. Porque el camión se llena una vez que toma acá adelante, sonar. Ya no tenéis que hacer tripas corazón y aguantártela, ¿no? Luis trabaja de lunes a sábado en jornadas que pueden superar las 12 horas diarias. Vamos a otro. Este es nuestro comedor, desayuno, bonita vista, ¿ves? Solcita y libre. ¿A qué hora entraron a trabajar hoy día? Las 7. ¿Siempre toman desayuno acá? En distintas partes donde los pilles. Lo que es para darse las manos no hay, así que hay que echarle, ¿no? Pero uno ya está acostumbrado, ya está, son feos.
Luis está contratado por una de las dos empresas que retiran la basura en Maipú. A su empleador, la municipalidad le paga 116 millones de pesos cada mes. El sueldo mensual de Luis es de 375.000 pesos brutos. Y más lo sustentamos con todo esto, con lo que nos da la gente, que son su monedita, que eso es lo que nos ayuda bastante a nosotros. Para poder mantener, que ustedes saben que con ese tipo de sueldo son de pocos los que pueden vivir. Serán pocos los que pueden vivir con esta plata, pero es lo que muchos chilenos ganan mensualmente. Aunque las cifras no son exactas por la falta de estudios actualizados, es posible estimar que unas 4.230.000 personas reciben menos de 338.000 pesos líquidos al mes, lo que equivale al 57% de los ocupados en el país. De ellos, casi 1 millón gana entre 150.000 y 210.000 pesos mensuales. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace un trabajador o una trabajadora con 225.000 pesos al mes o con 180.000 pesos líquidos al mes? Te alcanza para arrendar una pieza y para movilizarte todos los días para ir al trabajo. Y con suerte para 1 kilo de pan al día. Para eso alcanza un salario mínimo actual. Entonces hoy día tenemos que un gran porcentaje de los trabajadores se concentra en torno al salario mínimo. El salario mínimo empezó a regir en Chile en 1934 para los obreros del salitre y con el tiempo se fue extendiendo a los empleados públicos y al resto de los trabajadores. Durante la dictadura estuvo congelado y en mayo de 1990 se volvió a establecer fijándose en 26.000 pesos. El 2007 había subido a 144.000 pesos, pero para muchos no era una cifra éticamente aceptable. Ese mismo año, Monseñor Goich remeció a las autoridades y a los empresarios al llamarlos a no pagar menos de 250.000 pesos, que para él era el piso de un salario ético. Yo nunca imaginé la repercusión que tuvo. Y especialistas me decían que el hecho de que yo le puse una cifra provocó aquello. Y fue una bendita provocación, porque yo creo que desde allí se ha estado hablando de esta dimensión ética, que todo ciudadano tiene derecho a un sueldo que le permita vivir a sus seres queridos con la mayor dignidad posible. Hace un mes, el sueldo mínimo alcanzó los 241.000 pesos brutos y el próximo enero recién llegará a los 250.000 que sugería Monseñor Goich hace 7 años. Yo creo que se ha suscitado un debate que todavía de alguna manera continúa y ojalá que lleguemos en verdad a sueldos éticos. ¿Todavía no hemos llegado? No, todavía nos falta mucho. Aquí en este país hay pocos que ganan muchísimo y hay muchos que ganan muy poco. En Chile el 1% de los hogares más ricos, de las personas más ricas, concentra el 31% de los ingresos. Y eso supera, ¿cierto?, cualquier estadística de países donde existe esta comparación. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el país, uno de los países más desiguales del mundo, el 1% concentra el 19% de los ingresos. En Chile es el 31%, ¿no? El último índice de Gini arrojó que de la OCDE somos el país con la mayor diferencia de ingresos. ¿Y qué pasa cuando uno hace un zoom más pequeño y encuentra qué pasa con el 0,01% más rico? Estamos hablando de cerca de 1.700 personas más ricas en Chile. Los ingresos mensuales per cápita en esos hogares son de 83 millones al mes. O sea, 83 millones al mes por persona para los 1.700 personas más ricas en Chile y 3 de cada 4 trabajadores en Chile ganando menos de 400.000 pesos líquidos. Ese es el país polarizado totalmente y cuyas utilidades de crecimiento no se transmiten como mayor prosperidad o buen vivir para los trabajadores que producen esa riqueza. Las cifras no se condicen un poco con eso, porque de partida, y como te digo, lo que muestran los datos en los últimos 5 años es que los ingresos de los trabajadores crecieron más que el producto y la verdad que el crecimiento de las utilidades de las empresas ha sido bastante modesto. Uno lo puede ver también con cuáles han sido las ganancias en los índices bursátiles, que han sido peores que regulares en el fondo. Entonces no parece darse este escenario en que los empresarios se están cada vez enriqueciendo más y los trabajadores cada vez empobreciendo más. Los datos eso no lo muestran.
En este escenario de debate hay trabajadores que reclaman todo lo contrario. Leslie González es dirigente del sindicato de bodegueros de una empresa del retail. Son 500 socios que se han reunido esta mañana de domingo para acordar las peticiones que harán en la negociación colectiva que se avecina. No es fácil para estos trabajadores enfrentar esta nueva negociación colectiva. La vez anterior, el 2013, resultó en una experiencia traumática tanto para ellos como para su empleador. El año anterior, las utilidades de esta empresa habían superado los 83.000 millones de pesos. Nosotros pedimos un reajuste de sueldo de 50.000 pesos. ¿Por cada uno? Por cada persona. ¿Cuánto ganaban en promedio hasta entonces? 300.000 pesos el promedio es lo que gana la gente de bodega. Con lo cual la empresa decía que no estaba en condiciones porque desequilibraba un poco su sistema, ¿no? El 18 de junio pasado, Leslie y sus compañeros estaban listos para entregarle una nueva propuesta a los ejecutivos de la empresa. ¿Qué es lo que están esperando ahora? Esperamos que esta nueva gerencia sea un poquito más flexible, de que se ponga en el lugar del trabajador, para que así obviamente pueda ver los beneficios que ellos como empresa pueden darle a sus trabajadores porque tienen los medios para hacerlo. Esta vez y después de casi un mes de intensas negociaciones, lograron llegar a un acuerdo. Los socios del sindicato de bodegueros recibirán un aumento de sueldo de 26.000 pesos cada uno. Hay un aumento en los últimos 25 años de productividad, pero no va de la mano con el aumento de los salarios. Hay dinero que queda en los bolsillos de los empresarios, principalmente de los grandes empresarios, y es por eso cuando uno revisa, por ejemplo, el resultado de los pocos trabajadores que negocian colectivamente en Chile, que es el 8% de los trabajadores, solo el 8% negocia, uno encuentra que el aumento real de sus remuneraciones no supera el 1%, de acuerdo a estadísticas oficiales. Estoy convencida que el mundo empresarial quiere mejores ambientes de trabajo, quiere apostar por la equidad, quiere disminuir, por tanto, la inequidad que observamos a diario en Chile. La desigualdad que sufrimos en nuestro país tiene entre una de sus causas el funcionamiento actual del mercado del trabajo. Cumpliendo con una parte de su programa, a fines del año pasado, el gobierno ingresó al Congreso el mayor proyecto de reforma laboral de los últimos 35 años. Tenemos que nivelar la cancha, tenemos que darle más herramientas a los trabajadores, de tal manera que se sienten a conversar con sus empleadores en una condición de más o mayor simetría. Hoy solo un 15% de los trabajadores chilenos está sindicalizado y el diagnóstico de las autoridades es que a la hora de realizar una negociación colectiva están en desventaja con respecto a sus empleadores. La reforma que hoy día estamos discutiendo, que tiene que ver con modernizar la relación entre empleador y trabajador, es una reforma que está acotada a ese ámbito, que tiene que ver con la posibilidad de negociar no solo mejoras remuneracionales de los trabajadores, sino que también, en el caso del empleador, mejoras de adaptabilidad de las jornadas de los trabajadores, que también es importante para el empleador desde el punto de vista de la organización de la empresa. Pero la propuesta no ha sido bien recibida por los empresarios. El proyecto presentado por el gobierno no es el camino. Ninguna de las propuestas que hemos planteado ha sido considerada. Chile merece más. La iniciativa legal pretende convertirse en una herramienta para disminuir la desigualdad social, aumentar la productividad y mejorar la sustentabilidad empresarial. Y hoy, nuevamente, queremos reiterar que la reforma hierra en su foco, no apunta a los verdaderos problemas del mercado laboral chileno y afectará inevitablemente la sostenibilidad de la empresa y tendrá efectos negativos en la generación de empleo y, por tanto, en las remuneraciones de largo plazo de los trabajadores. Frente a este tipo de advertencias, la CUT ha reaccionado respaldando la necesidad de reformar la actual normativa. Por eso nosotros creemos que el debate laboral es uno de los debates estructurales probablemente más importantes que nos hemos atrevido a dar en este tiempo y entendemos también en ese marco la respuesta que ha tenido el empresariado a estas voces que nos hemos levantado con fuerza para exigir estos cambios. Y así, mientras los parlamentarios discuten las propuestas, 8,5 millones de chilenos seguimos levantándonos todos los días para salir a trabajar.
La gran mayoría, casi un 76%, son asalariados, es decir, tiene un empleador y recibe una remuneración. Más de 1,5 millones trabaja en el comercio, casi 900.000 personas en las industrias, 750.000 en la agricultura, 650.000 en la construcción, 600.000 en la enseñanza, 590.000 en el transporte y comunicaciones y el resto en minería y diferentes servicios. Según el último informe de la Fundación Sol, en los últimos 5 años, 6 de cada 10 de esos empleos asalariados son subcontratados y están en desventaja con respecto a sus ingresos. Hasta marzo pasado, Nancy Rus trabajaba como consejera de belleza para una empresa cosmética. Naya de Valenzuela trabajaba para la misma marca, pero su empleador es otra empresa, una de servicios de outsourcing. Ambas maquilladoras nos muestran sus liquidaciones para entender las diferencias entre un tipo de contrato y otro. Tengo de sueldo base 271. Sí. Usted tiene 322,920. Sí. Tu incentivo, sumamos, restamos, miramos tu liquidación, tienes 3 tipos de incentivos porque Sí, tienes una distintos. bolsa de producto Sí. en 42.288, tienes 213,055, 52.857 y mira mi liquidación, Nancy. 110.000 pesos solamente como incentivo, independientemente de lo que haya vendido, de lo que pueda o no Ese es pueda tu vender. tope. Ese es mi tope. Otra diferencia tiene que ver con el pago de comisiones en casos de devolución. Si vendemos el producto y el cliente no lo recepciona bien, no le gustó el color, de lo que fuese. O típico que ya lo tenía en la casa, lo quiere devolver y que no Y sé lo qué. devuelve, este producto se resta. Se resta de mi comisión y genera una incertidumbre en mi remuneración porque tampoco existe un detalle de comisiones, algo que especifique y que me diga, no, ya vendiste 10 y que esté escrito. Ah, a mí sí me ¿Vendiste lo dan. 10? A mí no me lo dan. A mí sí me lo A mí no me lo dan. A mí me no lo dan detallado de todo lo que yo vendía, el porcentaje que llegué, todo. Desde el 2012, Náyade asumió un cargo sindical y ya no atiende público. Hoy está concentrada en buscar mejoras laborales para otros miles de chilenos y chilenas que, como ella, trabajan para empresas externas. Ahora, ¿por qué las empresas usan el subcontrato? La respuesta tiene más de un punto de vista. A ver, lo que pasa es que las empresas se enfrentan a la restricción de tener que competir. Y al final, ¿a quién beneficia eso? Beneficia a los consumidores, que pueden adquirir productos a muy bajo precio y en muy buenas condiciones. Esas empresas tienen que competir con el resto del mundo. Y eso lleva muchas veces a que sea inviable tener trabajadores contratados de forma permanente para funciones que son a lo mejor transitorias o para funciones que se hacen de forma mucho más eficiente con empresas externas. Así está operando el mundo ahora. Eso no quiere decir que se asocian muchas veces a precariedad esto. Y esto no tiene por qué ocurrir si es que se respetan las normas laborales de ese tipo de empresas también. En el Centro de Conflicto y Cohesión Social, que reúne a destacados investigadores y académicos, el análisis es menos optimista. Hay que distinguir un poco entre lo que es el giro típico clásico de la subcontratación, que es proveerte de mano de obra cuando lo necesitas, por ejemplo, por temporadas o en ciertas épocas del año o para ciertas tareas. Pero también hay fenómenos de subcontratación que en el fondo existen para, de alguna manera, no tener que aplicar la ley al pie de la letra, para contratar a trabajadores con condiciones que te permiten circunnavegar de alguna manera la legislación laboral, en particular la legislación de contratación, de indemnizaciones y de derechos sindicales. En cualquiera de los dos casos, los trabajadores pagan un costo, no solo monetario, sino también personal. Hay una gran diferencia en términos de dignidad del trabajo. Un trabajador subcontratado está en el mismo lugar muchas veces que un trabajador contratado directamente. Trabajan para la misma empresa, la misma faena productiva, pero a la hora de compartir identidades se produce una dicotomía, ¿cierto? No participa en las fiestas de fin de año, no participa en algunas actividades colectivas, entonces va mermando su identidad como trabajador. Hay un daño que se produce por los dos lados. Hace un año
año se creó la Federación de Trabajadores Subcontratados del Retail, pero por la misma naturaleza de su trabajo se les ha hecho difícil organizarse. Es una cuestión, una lucha titánica, porque nosotros no estamos en un punto de trabajo como un obrero de la industria, un metalúrgico, que están todos los trabajadores juntos, se pueden organizar, conversar los temas todos los días. Esto es así, disperso, por todos lados. A pesar de los obstáculos, ya cuentan con 1.800 socios y han sostenido varias reuniones con las autoridades para pedir cambios. Estamos pidiendo fin a sus contratos, derechamente. Estamos pidiendo fin a sus contratos. ¿Y qué viabilidad tiene eso? Bastante poca viabilidad, viendo este jueguito entre empresa y política, está muy ligada, se ve bastante difícil. Pero la tarea nuestra es hacer la pega. Bastante poca viabilidad, viendo este jueguito entre empresa y política, está muy ligada, se ve bastante difícil. Pero la tarea nuestra es hacer la pega. Sí, hay quienes han planteado que las empresas puedan externalizar solamente la labor accesoria y el giro principal siga manteniéndolo ella misma. En Chile no existe límite desde el punto de vista de la subcontratación. Yo puedo externalizar, puedo subcontratar las labores accesorias, pero también parte de mi giro principal. Uno puede entrar a discutir la amplitud con que se aplica o no la subcontratación. Yo creo que ahí está un poco la discusión. El año pasado, la Federación hizo una encuesta entre sus asociados para conocer sus principales problemas al trabajar en el retail como subcontratados. El 65% de los trabajadores externos había pasado por maltrato laboral por parte de los administradores, jefes de sala, jefes de sección de los supermercados y del retail de las grandes tiendas. El abuso es pan de cada día. Acá a los trabajadores del comercio, en ese mismo sentido, no tienen derecho a llegar atrasados por índoles de situación médica. O sea, con un minuto de atraso te hacen provisión de ingreso. ¿Qué significa eso? Que no te dejan entrar al lugar de faena a cumplir tus labores. ¿Y si no puedes entrar, qué pasa? Te descuentan el día. Descuentos que se hacen más difíciles, considerando las bajas remuneraciones. Un salario que fluctúa entre el sueldo mínimo y los 350.000 pesos. Es un trabajo precario para las necesidades básicas que tenemos en el país. Segundo, tenemos un gran porcentaje de trabajadores que trabajan doble jornada para cubrir las necesidades básicas que estoy hablando. Rodrigo trabaja como reponedor en un supermercado, pero no está contratado ni por el supermercado ni por la empresa de los productos que repone, sino por una tercera figura que es la que provee los servicios. Hace un año, cuando se compró este departamento, se dio cuenta de que el sueldo que ganaba no sería suficiente. Son como 4.30, 4.40. Entonces una deuda de 320.000 obviamente no alcanza para uno gastar, no sé, en la micro, obviamente vestirse, alimentarse y todo lo que hay que pagar, pues en este país todo hay que pagarlo. Fue entonces cuando decidió conseguirse otro trabajo y tomó otro turno para otra empresa de servicios para reponer otros alimentos en el mismo supermercado. Mi jornada laboral en la mañana entro a las 8 hasta 2:30 y de ahí hay un lapso de descanso como de 1:30 más o menos y entro a las 3:30 y ahí tengo que cumplir el horario hasta las 10:30. Para hacer las 7:30 de la mañana y 7:30 de la tarde, eso es lo que dice la ley. En Chile no existe limitación para que un trabajador que cumple una determinada jornada de trabajo pueda después desempeñarse en otra empresa con otra jornada de trabajo. Sí es una situación preocupante desde el punto de vista de la salud y seguridad de ese trabajador. Un trabajador que cumple una jornada en una empresa y después realiza otra jornada en otra empresa se ve expuesto a jornadas muy extensas, se ve expuesto a riesgos mayores. ¿Qué hizo tu señora de que tengas dos trabajos? Al principio no estaba muy contenta. Obviamente se molestó. Pero cuando vio que era por lo que se venía, que era comprar el departamento, obviamente ella también está de acuerdo y me apoya en todo. Ella también igual trabaja bastante. No existe en nuestro país un registro de relaciones laborales como para saber exactamente cuántos son los chilenos que hacen doble turno o pitutos. Tampoco se ha estudiado si lo hacen para subsistir o para cumplir con las expectativas de calidad de vida.
Pero el reclamo por el exceso de pega se ha hecho frecuente, sobre todo en la calle. Sandra Opaso es profesora. Tiene 27 años de experiencia y una jornada laboral que empieza a las 8 de la mañana y sigue hasta la madrugada. Llego de mi trabajo a las 6 de la tarde y a veces tengo que quedarme trabajando hasta la 1, 2 o más de la mañana, preparando material. Los sueldos de los profesores en Chile son paupérrimos. Un profesor recién ingresado gana 300.000 pesos. Una profesora con 40 años gana 900.000 pesos. O sea, estamos dentro de una clase media, pero tambaleando, ¿no es cierto? Haciendo dibujos para poder hacer que la plata nos alcance para la casa, para los estudios de los hijos. Si nos enfermamos, ¿no es cierto? Es un horror, porque las ISAPRE es un espanto. Los colegas que están por jubilarse, por ejemplo, están pensando en qué van a trabajar porque la jubilación es paupérrima. Entonces, si estamos hablando de las condiciones laborales de los profesores en Chile, es muy mala, es muy mala. El año pasado se dio a conocer un ranking de la OCDE, según el cual los profesores chilenos son los peor pagados y con mayor cantidad de horas de trabajo entre los 34 países que pertenecen al grupo. Pero esta situación debería mejorar con el proyecto de carrera docente que en estos días se discute en la Cámara de Diputados, que entre paréntesis son los diputados mejor pagados de todos los de la OCDE. Otra posible causa de nuestra desigualdad tiene que ver con la discriminación hacia las mujeres. Un 74% de las trabajadoras ganan menos de 350.000 pesos líquidos. Y la participación laboral sigue siendo más baja que el promedio de América Latina. Estamos al orden del 48% de participación laboral femenina. Luego ya cuando las mujeres entran al mercado laboral se produce una situación pegajosa, digamos, una segregación. Las mujeres inmediatamente empiezan a ser separadas hacia ciertos oficios, a ciertas actividades con relación a los hombres. Las mujeres, por ejemplo, están más focalizadas en las áreas de servicio, que además son áreas que reciben niveles de remuneración más bajos. En general, las chilenas ganan un 30% menos que los chilenos. Y mientras más educación tienen, más grande la diferencia. Tenemos una situación de brecha salarial de género que no revierte y todos los años tenemos las cifras, los datos que nos dicen que no estamos bien. Y todo esto a pesar de que desde el año 2009 tenemos una ley de igualdad de remuneraciones. La Cámara de Diputados hizo una evaluación de esta ley, creo que fue en 2013, porque la ley no está operando. Hay muy pocas denuncias de mujeres que se han atrevido a ir a su empleador y decirle, oiga, ¿por qué yo estoy ganando menos que este señor que está a mi lado y tiene la misma función, la misma tarea y la misma responsabilidad? En el diagnóstico que expertos y autoridades hacen de nuestro mercado laboral, también han sonado las alarmas por la precariedad en la que trabajan miles de chilenos. El año pasado la OCDE alertó por el abuso del empleo temporal en nuestro país, que afecta a 3 de cada 10 trabajadores, como Enzo Plaza. Enzo tiene 26 años y un hijo de 4. Él y su señora viven de allegados con su papá porque no han podido comprar una casa propia. Lamentablemente en estos momentos el hecho de ser eventual no se me dan las mismas opciones que una persona que tiene un contrato con una empresa. Yo al no tener contrato no puedo optar a un crédito hipotecario. Entonces eso es lo que en estos momentos es mi piedra de tope. Enzo es un trabajador eventual del puerto de San Antonio. Esto significa que no tiene un contrato mensual, sino que tiene que esperar todos los días para ver si lo necesitan para suplir algún turno. Yo no alcancé a caer a este turno. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Tengo libre, por decirlo así, hasta las 6:30 de la tarde. Y ahí tengo que preocuparme de la nombrada. Si no salgo, tengo que esperar hasta las 7:30 para ver si salgo al primero. Pero lo más seguro es que salga para el tercer turno. La nombrada es una lista que la administración del puerto publica en internet 3 veces al día y en la que convoca a estos trabajadores eventuales. Si Enzo sale llamado, se presenta al turno y firma un documento que funciona como contrato temporal en la mañana y finiquito en la noche. Todo en el mismo día. Tiene el contra que si yo no trabajo no gano. ¿Entendí? Entonces, por ejemplo, ahora yo a la tarde lo puedo venir a buscar perfectamente
Pero así y todo, tampoco voy a poder descansar toda la tarde. ¿Por qué? Porque tengo que estar esperando el horario de la nombrada, tengo que ver si salgo nombrado, tengo que ver a dónde, si a lo mejor puede que ni siquiera me toque. En el puerto de San Antonio trabajan 1.575 personas. 298 de ellas son eventuales como Enzo. El 2004 se organizaron en un sindicato y desde entonces han conseguido algunos beneficios, como un convenio de provisión de puestos de trabajo, que por lo menos les asegura un mínimo de turnos mensuales. Enzo es uno de los dirigentes. ¿Qué es un trabajo decente? Donde tú vayas a una casa comercial y te dan un crédito porque tienes un respaldo, un contrato. Si tú no tienes eso, no te dan ningún respaldo. Como los contratos eventuales duran 7.5 horas diarias, no tiene respaldo, no tiene esa facultad. ¿Qué es el trabajo precario? Es la discontinuidad. Yo un mes gano tanto, trabajo tanto, el otro mes no sé si voy a ganar lo mismo. Existen momentos peak de la actividad portuaria, donde Valparaíso, por ejemplo, carga mucha fruta y en el verano entonces ahí se requiere más suministro. Hoy en día ninguno de ustedes puede decir cuánto con tanto al mes. No, ninguno. Inclusive el trabajador eventual depende hasta de la naturaleza. En este momento llevamos, ¿cuántos días llevan ustedes nosotros sin trabajar? Sacaron el último turno que hice. Llevamos 4 días sin trabajar. El contratado ya tiene su sueldo base y cuenta con eso ya a fin de mes, quizás, digamos. Aparte los turnos, nosotros no, nosotros empezamos de cero. Hasta el 2005 estos trabajadores ni siquiera podían interrumpir su jornada para almorzar. El 2012 consiguieron que se les reconociera ese derecho, pero apenas se les cumplía. Y entonces el año pasado se fueron a un paro ilegal, ya que es inconstitucional paralizar los puertos. Pero la presión dio resultados y consiguieron que se aprobara una ley corta que hoy les reconoce el derecho irrenunciable de tener un descanso para una colación de media hora. Además, el gobierno se comprometió a fiscalizar que se cumplieran las condiciones de salud, de seguridad y la normativa laboral en las faenas portuarias. Lo que no cambió es la incertidumbre del día a día del trabajador eventual. Bueno, me llamaron, tengo que partir corriendo para la pega, entro a las 3:30, así que hay que partirnos, la pega manda. ¿Cómo va a ser tu turno entonces ahora? Ahora entro a las 3:30, salgo a las 11, si Dios quiere. Cambiaron de nuevo los planes. Correcto, cambió todo de nuevo, así que hay que partir corriendo. Oye, eso. Nos vemos al rato. La existencia de este tipo de trabajadores no es desconocida para las autoridades y de hecho la esgrimen como un argumento para las reformas que están proponiendo. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que se hizo con la ley corta de puertos, cuando miras lo que se ha hecho con el permiso para los trabajadores para hacerse exámenes de salud, cuando miras la normativa de las trabajadoras de casa particular, todas aquellas normativas han ido mejorando las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país. Ruth Olate es la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular y representa a casi 300.000 mujeres que hasta hace poco ni siquiera tenían derecho al mismo sueldo mínimo que el resto de los chilenos. Eran 75 o 25% menos que cualquier otro trabajador. ¿Y era muy precaria la situación de ustedes antes? Por supuesto que sí, muy precaria. Esto ha ido de paso a paso a paso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, como a los 12 años, los días domingos, por ejemplo, salíamos después de la hora de almuerzo y teníamos que llegar a servir la cena. Por casi 70 años, estas trabajadoras trataron infructuosamente de mejorar su situación. Hasta que el año pasado lograron que se promulgara una ley que, entre otras cosas, redujo la jornada laboral de las trabajadoras puertas afuera de 72 a 45 horas semanales y a las que están contratadas puertas adentro les garantizó el descanso de los fines de semana.
hicimos una buena incidencia en los medios de comunicación, Twitter, en la Facebook, nosotros en todo lo que pasaba íbamos ahí, nosotros queríamos haciendo llamados, organizando a nuestras compañeras, y eso para nosotros fue súper, súper importante. Y yo creo que la unidad también de nosotros como trabajadores, Casa Particular, y a nivel nacional, eso fue lo que nos ayudó para que tuviéramos fuerza y pudiéramos lograr esta ley. El logro de las trabajadoras chilenas trascendió las fronteras y se convirtió en un caso de estudio a nivel internacional. Hemos sido un referente para las compañeras de otros países. De afuera nos están mirando el trabajo que nosotros estamos realizando y los avances que hemos tenido. En junio pasado, Ruth viajó a Bruselas y Ginebra para compartir su experiencia. Participó en una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y expuso los avances que habían conseguido en Chile. Hola, muy buenos días todavía. Quiero presentarle primero que nada un video. Fue muy importante ver cómo están los trabajos en todos los otros lugares, también de liderazgo, yo mostré un video de que nosotros hicimos acá, todo el trabajo que hemos hecho acá. Nosotros estamos bien con nuestras leyes que hemos logrado luchar día a día. Nosotros estamos bien con nuestras leyes que hemos logrado luchar día a día. Pero el final feliz del caso de las nanas no es lo que estamos habituados a ver en estos días en nuestro país. Por el contrario, las protestas, los escándalos políticos y empresariales y los resultados en cifras han provocado la autocrítica de algunos sectores. Últimamente a la palabra empresario, los chilenos asocian una serie de malas prácticas. Alguien al que solo le preocupa una planilla Excel con 3 columnas relevantes: ingresos, gastos, utilidades. Marcelo Sicali es el dueño del Liguria, un legendario restaurante Santiago que comenzó como un pequeño bar en 1990 y que hoy ya tiene 3 grandes locales y casi 250 empleados. Ninguno de ellos gana el sueldo mínimo, ni siquiera los practicantes o los empleados con discapacidad intelectual que están contratados como parte de un programa de inclusión. Hace 10 años, los que no habían terminado el colegio pudieron hacerlo gracias a la iniciativa del propio Sicali, que aprovechando un proyecto del gobierno, montó una sala de clases en el 3er piso del restaurante. Juan Poblete es un protagonista de esta historia. Llegué a trabajar acá con 7º, 8º básico, no cumplido. Me dieron la oportunidad de terminar mi enseñanza básica. Posterior a eso postulamos a cursos, me dieron la oportunidad nuevamente de seguir creciendo. Terminé mis estudios medios. Hace un tiempo me dieron la oportunidad también de tener el beneficio de tener una carrera profesional, la cual ya el año pasado salí egresado de Administración de Empresas y todo eso ha sido una evolución súper rica, constante y en común junto a la empresa. La empresa ha crecido mucho, todos nosotros hemos crecido también. Pero la realidad de los empleados de Liguria sigue siendo una excepción en nuestro país. Dicen por ahí que en los buenos tiempos avergüenza la pobreza y en los malos la riqueza. Recojo el guante y me pregunto, ¿qué hicimos los empresarios para reducir la desigualdad en los buenos tiempos? El dueño del Liguria es parte de una nueva generación de empresarios que ha ido más allá y que están proponiendo un cambio mucho más profundo. Son los líderes de las empresas B. Claro, se sube la idea. Todas las empresas B son empresas legalmente con fines de lucro, pero que ponen el lucro al servicio de algo. Tomás Guenao es el gerente de Sistemas B, una fundación que certifica a las empresas que optan por darle un sentido especial a sus negocios. Hay empresas B que reinvierten o donan el 100% de sus utilidades, que son en un extremo, y hay otras que donan una parte de sus utilidades, hay otras que deciden entregar parte importante de su utilidad a sus trabajadores como una forma de resignificar su éxito, su propio éxito. Esta idea nació en Estados Unidos, pero hoy es Chile, el país del mundo que tiene más empresas B en relación a sus habitantes.
¿De la mañana hasta la Tenemos 72 empresas certificadas hoy en día en Chile con un pipeline, un grupo de empresas que quiere certificarse de alrededor de 350 a 400 empresas que están en proceso. Esto es Cumpro, una empresa que junta inversionistas que ponen plata para prestarle a emprendedores con mejores intereses y condiciones que los bancos. El 2013 fueron pioneros en certificarse como empresa B. Este concepto de no solo querer ser las mejores empresas del mundo, sino que ser las mejores empresas para el mundo, se alinea muy bien con el espíritu que nosotros tenemos. Además, esta redefinición del éxito. Nosotros buscamos, por supuesto, ser una empresa rentable, porque sabemos que esa es la definición de éxito hoy día, pero ojalá que seamos rentables gracias a un modelo de negocio que sea muy sustentable, que sea un aporte y un valor agregado a las personas que trabajen con nosotros. Muchas de las empresas B son negocios innovadores que buscan soluciones ambientales o tecnológicas. Pero hay también empresas tradicionales, tanto como la constructora LID, que ya tiene 25 años de vida y 500 trabajadores. Lo que nos importa demasiado es generar valor, agregar valor, pero no a cualquier costo. Es decir, ganar plata. Nosotros no creemos que ganar plata sea malo. Si construimos un edificio y ganamos plata, creemos que es el justo premio al esfuerzo que nosotros hicimos. Pero por ningún motivo a cualquier costo. No creemos en estas empresas maquiavélicas que estrujan a sus proveedores, que les pagan mal, que les pagan tarde, que estrujan a sus trabajadores haciendo 500 horas extra, teniéndolo en condiciones horrorosas, en condiciones laborales horrorosas. Para nosotros ser empresa B significa preocuparnos de eso, preocuparnos del medio ambiente y de nuestras personas. Por eso nuestro ADN es construimos con y para las personas. Creemos que eso refleja mucho el tipo de empresa y la empresa que nosotros somos. LID lleva varios años desarrollando buenas prácticas con su equipo. Tienen planes de salud especiales para los trabajadores, proyectos de capacitación, actividades culturales y familiares y una política de evaluación y salarios bastante proactiva. Nosotros evaluamos su desempeño semana a semana, tanto en el área de prevención de riesgo como de productividad, como en el área administrativa. Eso redunda en una nota y esa nota a fin de mes le redunda al trabajador, mientras más alta sea, en un bono un poquito más alto y mientras no tan buena sea, por distintas razones, en un bono un poquito menor. Eso nos permitió a nosotros, en el fondo, premiar a nuestros buenos trabajadores de manera que ellos también quisieran quedarse con nosotros. Nosotros tenemos trabajadores muy comprometidos con nosotros, trabajadores muy buenos, que tienen muy buena productividad, que son muy seguros y que ellos también sean premiados por eso, porque ¿por qué no? Porque eso sí, es lo justo. Si yo me saco la mugre en mi trabajo, a mí me gustaría que me lo premiaran. En el fondo, premiar a nuestros buenos trabajadores de manera que ellos también quisieran quedarse con nosotros. Nosotros tenemos trabajadores muy comprometidos con nosotros, trabajadores muy buenos, que tienen muy buena productividad, que son muy seguros y que ellos también sean premiados por eso, porque ¿por qué no? Porque eso sí, es lo justo. Si yo me saco la mugre en mi trabajo, a mí me gustaría que me lo premiaran. La aparición de las empresas B ha generado una conversación en torno a la posibilidad de generar un nuevo paradigma al actual modelo económico. Es un cambio bastante radical, sí. De hecho, es tan radical, estamos acostumbrados nosotros a una economía que se explica bastante por el juego del Monopoly. Y el juego del Monopoly hoy en día tiene una secuela. La economía que tenemos producto de ese juego, hoy en día hemos creado un juego nuevo que habla de una nueva economía, una economía de la colaboración. Se llama Granjeros y es un juego que evidentemente habla de cómo hace la nueva economía o cómo está haciendo la nueva economía. Granjeros es un juego de mesa en el que para ganar es imprescindible colaborar con los demás jugadores. No triunfa el más fuerte ni el que acumula más, sino el que mejora su producción gracias al trabajo compartido con su comunidad. Los valores asociados al juego ya no son el éxito personal a toda costa, sino la empatía, la honestidad, la responsabilidad y sobre todo la cooperación.